¿Pudiste? Ahora sí vamos a grabar. Están viendo la Listo. pantalla, ¿cierto? Perfecto, sí. Bueno, muy buenas noches para todos y para todas. De antemano, la bienvenida a esta última web del curso 4030-13 en el periodo 1605. Hoy con dos invitados muy especiales. Recordemos que nuestro curso se oferta en varios periodos y entre ellos pues está el periodo 1605, pero también el 1604, periodo de 16 semanas. Pues yo quiero contarles que hoy tenemos el privilegio de tener a dos de los docentes del periodo 1604. Son ellos la profesora Jennifer Mejía Ríos. Ella es psicóloga especialista en gestión de proyectos de desarrollo y magíster en neuropsicología y educación. Actualmente en curso en su doctorado en pensamiento complejo. De igual manera, tenemos al profesor Juan Carlos González. Él también psicólogo, especialista en salud ocupacional y protección del riesgo laboral. Y pues ya ustedes conocen a su profesora Rosaura, psicóloga también ella, y actualmente pues desempeñándose en todo el proceso de psicología clínica, ya también próxima pues a su proceso de graduación. Y quienes habla pues su directora de curso, Eliana Villarreal, especialista en aprendizaje autónomo, con magíster en neuropsicología y educación. Y pues gustosos de estar en este espacio con el fin pues de poder desarrollar, como bien les decía, la última web del periodo 1605 con un tema muy importante dentro de sus procesos de formación, ¿sí? Nuestros docentes les he invitado porque digamos que nosotros vamos más avanzados que el periodo 1605. Ellos dos ya tuvieron la oportunidad de desarrollar el mismo tema en la web del curso del periodo 1604 y pues nos pareció muy importante algo que trabajamos dentro de nuestro curso, es ese trabajo en equipo, el trabajo en red y pues qué bueno que ellos pudieran multiplicar esa información con ustedes. Así que los voy a dejar en primera instancia con Rosaura para que hicimos un cambio como de la agenda para que ella inicie haciendo la explicación de la tarea 4. Por favor, estemos muy atentos a ese proceso porque finalmente es el que nos lleva a obtener la calificación, ¿cierto? Final, teniendo en cuenta lo estipulado en la rúbrica que a veces olvidamos y no leemos los documentos que son esenciales al interior del curso, entre ellos la agenda, que es primordial para poder cumplir dentro de los tiempos establecidos en ella y no que estemos entregando a distiempo, ¿cierto? Y segundo, el que podamos también seguir ese paso a paso de lo que nos indica la guía de actividades junto con la rúbrica, porque es que la guía es tan clara, es simplemente recibir una instrucción frente a lo que yo debo hacer y frente a dónde me debo dirigir para poder entregar el producto final. Y por supuesto, entregar ya el trabajo muy direccionado acorde a lo que nos pide cada uno de los criterios de evaluación en la rúbrica. Porque a veces leemos la guía, pero se nos olvida lo más importante y es leer qué nos dice la rúbrica, qué realmente tengo yo que entregar y qué es lo que va a tener en cuenta el docente para calificar. Entonces ya nos encontramos a últimas del periodo. Recuerden que la tarea 4 es la última tarea para completar el 75%. No dejemos para último momento. Ustedes no se imaginan todo lo que estamos corriendo en este momento en el periodo 1604, porque nos encontramos con muchos estudiantes que se olvidan que ingresaron a la universidad y que tienen un curso matriculado que es psicobiología. Y entonces cuando ya se ven perdidos y cuando ya no hay nada que hacer es que tienen la comunicación con el docente. Entonces, este es el momento clave para que revisemos cómo nos fue en tarea 1, en tarea 2, tarea 3 y por supuesto en lo que estamos desarrollando en tarea 4.
mantengan esa comunicación activa y asertiva con el docente. No les dé miedo hablar con Rosaura, que Rosaura es muy linda, es muy querida, es muy buena gente. Y de pasito conmigo también, que yo puedo orientarles también en muchos procesos antes de que se cierre el 75%. Dios les bendiga y los dejo en muy buenas manos. Sé que va a ser un tiempo muy provechoso para poder fortalecer más lo que ya ustedes leyeron frente al proceso de formación en lo que tiene que ver con la unidad 3. Profe Jennifer y profe Juan Carlos, muchas gracias por aceptar la invitación, sobre todo a estas horas que sé que están ya súper cansados por todo el trabajo desempeñado durante las horas del día con la UNAD, pero pues sé lo que les apasiona también el tema y bueno, sé que también estamos aquí con un grupo muy selecto de estudiantes porque yo siempre digo que están los que deberían de estar. Entonces, los que no pudieron conectarse, pues saben que tienen el link de grabación y que pues finalmente, si lo consultan, pues pueden obtener resultados satisfactorios. Profe Rosaura, todo el escenario es tuyo junto con los dos docentes, Jennifer y Juan Carlos. Muchísimas gracias. ¿Sí me escuchan bien ahí, verdad? ¿Y puede cédula de extranjero? ¿Sí me escuchan, profe? ¿Hola? No, tienes que subir el volumen. ¿Escuchan muy bajito? Que por si yo hablo despacio, me dicen si ahí me escuchan mejor. ¿Sí? ¿Hola? Compartir la pantalla. ¿No están viendo mi pantalla, profe? No. Espéreme si acá me parece compartir. Bueno, la verdad no sé si será entonces mi internet, ¿qué será, profe? Pero... Profe Jennifer, profe Sí, Juan Carlos, no sé si me ¿será colaborar. que ustedes le pueden colaborar? Es que la conexión de Rosaura es un poquito no muy buena. La presentación está ahí en el chat, la última que remití. Creo que sí es como el internet, mi profe. Ahora estaba vinculada a Epic. Aunque no le voy a mirar. 15 minutos. 15 minutos. No, profe Jennifer, ¿será que tú me ayudas o profe Juan Carlos para proyectar? No se escucha. Ya miro si puedo proyectar. Listo, profe Rosaura, puedes iniciar. Bueno, listo. Bueno, ahora no sé si soy yo la que estoy presentando, es mi profe porque le di aquí. Estoy yo, profe Rosaura.
Permíteme. Profe Rosaura, soy yo la que estoy compartiendo la presentación, entonces tú me vas indicando para hacerte el cambio de la diapositiva. Ujú, pero yo no la visualizo, profe. En este momento no se visualiza. No la visualizo. ¿No se ve? No. No. Profe Rosaura, revisa si Ya. tú le diste compartir. Déjame, yo miro si puedo compartir. Espera. No, deja a Jennifer Déjala, para que profe. comparta. Deja a Listo. Jennifer que comparta y tú dale. Listo, Listo, dale, mi dale. profe, ya se visualiza. Listo, Rosaura, arranca. Yo aún no la visualizo, profe. ¿Será por mi señal que no carga? Voy a tratar de conectarme el del teléfono para llevar la secuencia, a ver si puedo hacer. Y ahora sí. ¿Te puedes ir a la diapositiva número 3, mi profe? Estoy viendo la primerita. Listo. Bueno. Si me escuchan, me confirman que sí me escuchan. Bueno, apreciados estudiantes, saluditos a todos, saluditos pues a la profe Jennifer y al profe Juan Carlos pues, que están aquí apoyándonos en el desarrollo de esta webconferencia. De antemano pues agradecimiento a cada uno de ellos. Entonces vamos a proceder a explicar cómo va a ser el desarrollo de esta actividad número 4 o tarea número 4, donde vamos a estar abordando el tema de aplicaciones de la psicobiología, ¿verdad? Entonces, para esta actividad número 4, vamos a estar trabajando dentro de esta temática. ¿Puedes continuar, mi profe, con la siguiente? Entonces, con ello vamos a tener en cuenta que esta actividad, ¿en qué consiste? Primero que todo, esta actividad es de manera independiente, es decir, de manera individual, consta de 110 puntos, y finaliza, como les decía la profe Eliana ahorita, el día 31 de diciembre. Entonces, es muy importante que ustedes puedan llenarse de esos requisitos, como es la responsabilidad, para que puedan dar cumplimiento con los tiempos estipulados para esta misma. En esta actividad queremos como docentes que cada uno de ustedes pueda obtener unos resultados de aprendizaje, ¿verdad? Que al finalizar esta unidad 3, cada uno de ustedes como estudiante puede estar en esa capacidad de explicar los principales componentes biológicos que están involucrados en diversas aplicaciones de la psicobiología, ¿verdad? Como lo van a ver más adelante, como es el estrés, como es la agresión y violencia, emociones, ansiedad. Entonces, la idea es que ustedes puedan llenarse de estos requisitos y tener claridad cómo esto implica en la salud mental, digamos que del ser humano o del comportamiento del ser humano, y cómo esto impacta, ¿sí?, en la vida de cada uno de ellos, y también pues dentro del rol de la comunidad, porque también mis profes les van a estar orientando a ustedes cuando ya empiecen a profundizar en la temática. Entonces, por eso les decía que es muy importante, para que ustedes puedan lograr estos objetivos, ustedes deben apropiarse, mi profe, puedes pasar la siguiente, deben apropiarse de los contenidos que se encuentran dentro de la unidad 3. Esta unidad está dentro del entorno de aprendizaje. Ustedes se dirigen al entorno de aprendizaje, unidad 3, aplicaciones de la psicobiología, ¿ya? Entonces, ustedes se dirigen allí, van a tomar cada uno de estos referentes bibliográficos que están dispuestos para que ustedes puedan desarrollar o elaborar de una manera efectiva cada uno de los puntos que integra la guía de actividades.
Ahí van a encontrar ustedes la psicobiología de la depresión, psicobiología del estrés, psicobiología de agresión y violencia, y así sucesivamente cada una de las que están dispuestas para que ustedes puedan desarrollar de manera adecuada cada una de estos puntos que integra la guía de actividades. Como les decía, es necesario que ustedes puedan, primeramente, recordarles que puedan planificar de manera adecuada los tiempos para que puedan cumplir con los criterios que exige la rúbrica y la guía de actividades. Recordarles que en el foro de aprendizaje o en el foro de discusión, como ustedes lo puedan reconocer, ahí les dejé alojado un cronograma sugerido de actividades que sería bueno que ustedes lo tengan en cuenta para poder hacer una adecuada planificación y organización de la actividad y una adecuada gestión del tiempo. ¿Listo? Teniendo en cuenta pues que cada uno de ustedes se encuentran elaborando diferentes actividades y que estamos ya, digamos que en un mes dicembrino de fiestas, que queremos estar en familia. Entonces, es oportuno que ustedes se puedan apropiar también de este cronograma para que puedan dar cumplimiento a los tiempos estipulados que tenemos para esta actividad. Importante, para ustedes poder dar desarrollo a cada uno de estos puntos, primero dedíquenle el excelente tiempo que debe tener para leer e ilustrarse con los referentes bibliográficos que tenemos. Entonces, como segundo punto, para el desarrollo de la actividad, mi profe, puedes pasar la siguiente, ustedes deben dirigirse a el entorno de aprendizaje, que digamos que ahí es donde ustedes van a estar desarrollando toda la actividad. Ahí van a encontrar alojado, junto donde se encuentra la guía de actividades, van a encontrar alojado un documento que se llama Anexo 1, ¿ya? Matriz, Anexo 1, contextualización de las aplicaciones de la psicobiología. Esta es una matriz donde ustedes van a elaborar o van a consignar ahí cada una de las aplicaciones de la psicobiología. Ya en este caso, las que están dispuestas para ustedes abordar en esta tarea es la de depresión, agresión y violencia, estrés, emociones y adicción. Entonces, tengan en cuenta que dentro de esta matriz, ustedes van a elaborar este contenido. ¿Qué debe contener o qué deben desarrollar dentro de esta matriz? Deben definir cada una de estas aplicaciones, deben definir la definición, deben tener claro los factores biológicos, la descripción del proceso psicobiológico, los factores psicológicos, las implicaciones en la salud mental y un programa de promoción de salud y prevención en enfermedad. Entonces, cada una de estos criterios que están aquí, estas definiciones, las van a hacer por cada una de las aplicaciones, es decir, por estrés, por depresión, por agresión y violencia y por emoción. Ustedes aquí no van a tener de pronto que se vayan a confundir, se vayan a enredar al momento de elaborar esto, porque si ya han tenido la oportunidad de revisar, pueden mirar que el anexo está muy bien estructurado y les indica a ustedes en qué parte ustedes van a consignar esto, cómo lo van a hacer. Entonces es importante que ustedes, antes también de empezar a desarrollar esto, echen una ojeadita al anexo para que puedan entrar en contexto de lo que en sí van a elaborar y cómo lo van a elaborar. ¿Listo? Adelante, mi profe. Entonces, como un tercer punto, dentro de la guía de actividades, vamos a seguir trabajando con esa misma matriz o con ese mismo anexo 1, contextualización sobre la aplicación de la psicobiología. Entonces, teniendo en cuenta una gráfica que les fue compartida a ustedes, yo creo que ya han debido de haber revisado el foro, esa gráfica que les fue compartida al foro colaborativo, por si se preguntan, no, pero es que vi la guía y no encuentro la gráfica. En la guía de actividades les dice a cada uno de ustedes que deben dirigirse al foro colaborativo o al foro de aprendizaje
o de discusión, y allí ustedes van a encontrar alojada esta gráfica que va a ser compartida por el tutor. Es decir, ya yo les compartí esta gráfica para que ustedes puedan dar inicio al desarrollo de esta actividad. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes con esta gráfica? Ustedes van a hacer un análisis cuantitativo y un análisis cualitativo, ¿verdad? Teniendo en cuenta, pues, lo que se les plantea a cada uno de ustedes, lo que se les plantea así dentro de la gráfica. Entonces es importante que ustedes entren, la revisen para que puedan, pues, entrar en contexto de cómo elaborar esta actividad. Tengan en cuenta que esta gráfica ustedes deben consignar esta información en la matriz. Deben colocar la gráfica y ahí está el espacio consignado para el análisis cualitativo y para el análisis cuantitativo. ¿Listo? Entonces es importante que ustedes puedan entrar al foro y revisar esta gráfica para que puedan dar cumplimiento a la actividad. Adelante. Listo. Entonces, como cuarto punto en la guía de actividades, tenemos que cada uno de ustedes como estudiantes deben asumir ya ese rol ya de formación psicólogo y en una cuartilla, es decir, puede ser media hoja, ¿sí? Cada uno de ustedes como estudiante debe concluir qué elementos o criterios a tener en cuenta para el abordaje de la salud mental en su comunidad. Tengan en cuenta que lo que ustedes desarrollaron en el paso 2 les va a fortalecer para ustedes poder desarrollar este cuarto y último punto de la actividad. Entonces, ustedes deben desarrollar esta conclusión, deben, obviamente, teniendo como base la lectura de los referentes bibliográficos que les indicaba anteriormente, y a su vez ustedes al hacer esta conclusión la comparten al foro colaborativo o el foro de discusión y también van a tomar esa conclusión o ese aporte que hizo cada uno de los compañeros y van a desarrollar argumentos o van a tener un espacio de discusión ya con argumentos teóricos frente a esa conclusión que hizo cada uno de los compañeros. Posteriormente, esa discusión que ustedes hayan tenido o esos argumentos que ustedes hayan planteado, deben tomar un capture y ese capture ustedes lo van a consignar también en la matriz anexo 1, contextualización sobre las aplicaciones de la psicobiología. Entonces, no sé si me hice entender. Hacen la conclusión con base a las lecturas. Posteriormente, ustedes van a entrar en debate, puede ser con uno o más compañeros, lo que ustedes deseen. Ese debate que ustedes hayan realizado, esos argumentos que ustedes hayan planteado también, esto hace parte de la actividad para que el tutor, pues en este caso yo pueda ver también que ustedes han desarrollado este paso de la actividad. ¿Listo? Bueno, ¿qué deben entregar ustedes? Bueno, como producto final deben crear un documento en PDF, un formato en PDF que contenga una portada. Yo creo que ya cada uno de ustedes debe saber ya elaborar una portada o la organización, por decirlo así, de un trabajo. Ya saben que la portada debe llevar un título, nombre del trabajo, nombre de la unidad, el nombre de cada uno de ustedes, el número del grupo al que cada uno de ustedes pertenece, el nombre completo del tutor, el nombre de la institución, es decir, de la UNAC, y la fecha en la que ustedes realizan la entrega de la actividad. Este trabajo debe contener esa portada bien hechecita, más la matriz anexo 1, que si se pueden dar cuenta, ahí es donde ustedes han desarrollado toda la actividad. Entonces, luego de tener ya todo esto bien organizado, ustedes lo van a compartir al entorno de evaluación ya como envío final. Posteriormente, puedes pasar el micrófono.
Posteriormente, decirles que esta actividad tiene una puntuación máxima de 110 puntos para esta tarea. Y esta actividad, como les decía, cierra el 31 de diciembre. Importante esta fecha y que ustedes puedan tener esta actividad realizada lo antes posible, porque no vayan a tener de pronto dificultades el día 31 para hacer el envío. Entonces, como criterio de evaluación para esta actividad tenemos como primer criterio, con 65 puntos, siendo el nivel más alto, dice que la matriz está compuesta en todas sus sesiones, presenta definiciones claras y precisas, identifica adecuadamente los factores biológicos y psicobiológicos, ofrece descripciones detalladas de los procesos psicobiológicos y establece discusiones coherentes sobre la implicación en la salud mental. Además, propone programas de promoción y prevención bien estructurados y las fuentes utilizadas son confiables, ¿verdad? Entonces, si ustedes hacen adecuadamente lo establecido en este criterio, pues obtendrán 65 puntos. Como segundo criterio, con 25 puntos, siendo el nivel más alto, ¿verdad? La puntuación más alta, dice que el estudiante demuestra habilidad en el análisis cuantitativos, identificando y explicando con precisión datos, valores y tendencias presentes en la gráfica. Además, realiza un análisis cualitativo profundo, interpretando el significado y las implicaciones de la información presentada y relacionadas en la gráfica con el tema propuesto y contextos de conocimientos previos. Entonces, obviamente, si ustedes cumplen adecuadamente este criterio, van a obtener 25 puntos en su calificación. Como tercer y último criterio, con 20 puntos, siendo el nivel más alto, dice que el estudiante actúa proactivamente en el foro, ofreciendo una conclusión clara en el cumplimiento de requerimientos de la guía de actividades y discutiendo con respeto al menos una de las conclusiones aportadas por los compañeros con argumentos sólidos y sustentados en el contexto de la psicobiología. Bueno, cumpliendo con esto, pues obviamente van a obtener 20 puntos. Entonces, ese sería el total de la calificación, digamos que general de esta tarea. Entonces, es importante que ustedes puedan leer, sacar el tiempo, hacer una adecuada planificación, por favor, para que puedan cumplir los objetivos que ustedes también se han propuesto en el desarrollo de esta actividad. ¿Ya? Como les decía la profe Eliana, es importante que ustedes tengan en cuenta que ya a estas alturas de la vida ustedes deben tener, digamos que claridad cómo van ustedes con sus actividades, con sus calificaciones. Es el tiempo que ustedes puedan mejorar o sí, puedan mejorar si de pronto tienen algunas falencias en el desarrollo de la actividad, se han dejado de presentar alguna actividad, se han sacado alguna nota baja, o puedan esforzarse en esta actividad para sacar la puntuación más alta, para que puedan tener, como les decía, pues al finalizar del curso, pues un excelente desarrollo. ¿Listo? Entonces aquí los dejo con la profe Jennifer, que ya pueda continuar con la explicación del tema. Profe, una preguntita, ¿las preguntas al final? Sí, señor, al final. Vale, entonces, de acuerdo a lo que nos ha comentado la profe Rosaura, nos vamos a entrar en la unidad número 3, aplicaciones de la psicobiología, y pues para ello, primero vamos a dar una introducción de qué es la psicobiología en la voz de nuestro profesor Juan Carlos. Profe Juan Carlos, pues bienvenido a esta unidad 3. Muy buenas noches. Gracias, mi profe Jennifer, profe Rosaura. ¿Me escuchan ahí adecuadamente? Se escucha bien, profe. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, profe. Bueno,
Ya como nosotros estamos centrados en materia y pues ya esta es la tarea 4, eso quiere decir que ya hemos hecho un bagaje por todo lo que es la psicobiología y ya hemos apropiado algunos conceptos que es necesario tener que recabarlos o tener que repasarlos en este momento. Entonces, ¿qué es la psicobiología? Entonces tenemos que mirar ese aspecto de cómo se entiende la psicobiología. Entonces la psicobiología nos dice que estudia el comportamiento observable y los procesos cognitivos como un conjunto de las fases sucesivas de un fenómeno biológico. Aquí ya lo que nos está diciendo que la psicobiología pues tiene dos componentes, uno que es biológico y el otro que es psicológico, que son dos aspectos que se tratan de complementar entre sí para poder entender algunas de las funciones de los seres humanos. Entonces, nos dice que por un lado tenemos lo que es la conducta y por otro lado la cognición, ¿sí? Hay diferentes formas de poderlo explicar o diferentes modelos que lo tratan de explicar, como la reflexología rusa, la psicología experimental, la teoría de la evolución y el conocimiento neurobiológico, que todos estos hacen una amalgama para poder enriquecer de buena forma lo que es la psicobiología y tratar de entender lo que es el comportamiento humano con todos los componentes que vienen, desde la parte biológica hasta la parte cognitiva. Siguiente, mi profe, por favor. Profe Jennifer, la siguiente, por favor. Sí, profe, es que tengo como un retraso, que ya estoy en la teoría de la evolución, pero no sé si ya les cambió a ustedes. No, mi profe. ¿Todavía les mantiene la misma? Sí, profe, aún Dame un segundo, yo dejo de compartir y vuelvo y lo hago porque veo que pues yo ya pasé, pero denme un segundo. A ver qué fue lo que pasó. Compartir. Habilitar. Segundito, presentación completa. Ventanita. ¿Ahora? Listo, mi profe, ya te vemos Vale. entonces. Bueno, entonces aquí tenemos una de las teorías o las formas de la explicación, que es la teoría de la evolución. Entonces, los organismos, consecuencia de la evolución natural, el medio ambiente contribuye a que los organismos sean como son. Entonces, si nosotros nos remontamos y por allá desempolvamos esta teoría de la evolución nos dice que el más fuerte sobrevive, pero también nos dice que el más adaptable es el que sobrevive. Entonces, cuando nosotros hablamos de esta teoría de la evolución, ¿qué es lo que nosotros estamos mirando? ¿Qué es lo que nos dice? Que es cierto que tenemos unos componentes biológicos que se llama filogenia, que es lo que nosotros tenemos en lo que es nuestro ADN, ARN, y son comportamientos que tenemos dados por todo lo que es nuestra evolución y que están anclados en nuestro ADN y es genético. Pero también lo que nos dice la evolución es que estas características del comportamiento que tenemos dado en nuestra ADN la colocamos en funcionamiento en nuestro entorno y esta parte, lo que nosotros conocemos como ontogenia o aprendizajes, son los que nos permiten también adaptarnos a ese entorno y van realizando cambios en nuestro ser. Y obviamente en la teoría de la evolución, el ser humano no es ajeno a esto, porque ellos nos dicen que si bien hemos tenido unas características genéticas desde un principio, al igual que nosotros al interactuar con el entorno, hemos tenido que ir adaptándonos, hemos tenido que ir cambiando nuestras estructuras, ahí como lo vemos en la imagen, nuestras estructuras óseas, corporales, pero también nuestro pensamiento ha tenido que evolucionar para poder explicar el entorno y los fenómenos que han sucedido, porque no es lo mismo lo que pensamos hoy de lo que nosotros teníamos en nuestra ciencia hace algunos años. Nada más hablando de hace 20, 30 años atrás, teníamos conceptos y teorías totalmente diferentes
frente a lo que era en sí mismo la evolución, pero también lo que ha sido la psicología y el estudio de la mente. Siguiente, mi profe, por favor. Bueno, entonces aquí nosotros ya tenemos una imagen un poco más completa que nos da una visión más amplia referente a lo que nosotros hacemos en psicobiología, porque tenemos que psicobiología versus neurociencia y neurociencia cognitiva. Entonces nosotros tenemos la corriente psicológica. Como nosotros bien lo sabemos, la corriente psicológica es aquello que pretende o busca explicar las conductas que tiene el ser humano, que va desarrollando, que va adquiriendo, que va la forma de pensar y cuáles son las razones por las cuales se pueden presentar este tipo de pensamientos y de conductas. La corriente biológica, entonces ya ustedes se dan cuenta que abarca lo que es molecular, celular. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que nosotros tenemos unas bases que nos hacen seres humanos y que nos dicen que nos comportamos de determinadas formas y tratan de explicar los comportamientos en el hecho biológico, en lo que sucede en nuestro cuerpo a nivel celular. Entonces ya la neurociencia, que es la neurociencia y neurociencia cognitiva, ya lo que dicen es, mire, lo que pasa a nivel celular, entonces a nivel de una célula como la neurona, que se comunican entre sí a través de la sinapsis y los que ya todos ustedes vieron este aspecto y que pertenecen a un sistema, todo esto se traduce en determinada conducta porque esto está dado por las condiciones de un sistema. Pero la neurociencia nos dice que no únicamente esta forma de la respuesta que se da a nivel de un sistema es lo que va a establecer sí o sí lo que es un tipo de conducta o de respuesta, porque viene la explicación de lo cognitivo. Entonces, ¿cómo influye el pensamiento sobre lo que es la conducta y cómo ese pensamiento y esa conducta se hace a través del organismo en todo lo que es su reacción? Entonces ya tenemos esas diferentes perspectivas de poder entender lo que es el ser humano desde la psicología. Hoy en día, el quehacer del psicólogo ya no puede decir que es netamente lo que sucede en el entorno, porque debemos ver lo que sucede también a nivel biológico, a nivel celular, a nivel del sistema nervioso y demás, como ya lo vamos a profundizar un poco más. Pero tampoco nos podemos quedar únicamente en que es estos aspectos, la parte biológica, sino tenemos que sumar aquellos de lo que está dado en la parte cognitiva. Bien, entonces aquí tenemos una puesta en escena bien interesante. Siguiente, mi profe. Bueno, tenemos entonces las disciplinas de la psicobiología. Entonces, psicología evolucionista, referente a la darwiniana. Intenta explicar el comportamiento humano como las presiones de la selección natural han moldeado el comportamiento que mostramos ahora. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo aquí? Esta psicología evolucionista lo que nos muestra es precisamente lo que ya les había dicho. Nos está tratando de explicar por qué el ser humano se comporta hoy en día de esta forma, basado en todo lo que es la trayectoria de evolución y por todos los años que se puede decir que la teoría trata de explicar de dónde venimos los seres humanos y por qué el porqué de sus comportamientos. Luego venimos con la etología, que es ciencia que estudia bases biológicas del comportamiento animal y humano. Entonces, la etología, ¿qué es lo que nos dice? Ella lo que nos está buscando es precisamente explicar el por qué los animales se comportan de esta forma y por qué los seres humanos nos comportamos así, basados en lo que son las partes de ADN que venimos a través de todo lo que es, todo lo que ha sido el transcurso del desarrollo del animal y del ser humano, entendiendo la automatización de algunos conceptos. Entonces, por ejemplo, la autología se centra mucho en explicar lo que son las respuestas autónomas o automáticas que tienen los animales y los seres humanos, porque eso es lo que nos están diciendo ahí. Luego tenemos que ir lo que es la ecología del comportamiento. Entonces, trata de abordar la conducta humana cuanto a proceso biológico, estudiando las causas próximas y lejanas
que contribuyen a configurar la conducta de los organismos. Entonces, esta ecología del comportamiento humano lo que dice es por qué sucede teniendo en cuenta todo lo que sucede en el ambiente del ser humano, recabando todas esas posibilidades de lo que hay en el entorno para poder hacer una sumatoria y poder explicar las conductas que tienen los organismos. Y por último, en la 4 tenemos la sociobiología, biología de los fenómenos sociales. Cuestiona el valor selectivo de las estructuras sociales. Considera que la selección natural se aplica no solo al individuo, sino también al grupo restringido que constituye su familia. Insiste en que la evolución se sitúa en el nivel de los genes. Entonces, la sociobiología lo que dice es que al igual nosotros tenemos una evolución biológica, pero también nosotros tenemos una evolución social y que se limita, no solamente se limita a lo que es la parte de la situación biológica, sino tiene que ver también con lo que es el entorno familiar, de lo que nosotros interactuamos y demás, porque nosotros influimos en todo el entorno en el que nosotros estamos. Por eso la psicología echa mano de muchas teorías que nos pueden explicar el comportamiento que tiene el ser humano en diferentes entornos. Mi profe Jennifer, dejamos de ver la presentación. Profe, es que me tocó conectarme por el celular porque no se me fue el internet aquí en la casa. Ok, Entonces no mi sé profe. si de pronto la profe Rosaura puede compartirles porque como estoy desde el celular o si de pronto lo puedes hacer. Estoy intentando aquí volverme a conectar por el computador. Dame un segundito, comparto datos al computador. Tranquila, mi profe, ya comparto. ¿Tú mismo compartes, profe? Bueno, no sé si me están visualizando ahí. Sí, señor, sí se logra ver, profe. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, luego tenemos lo que es la disciplina integradora. Tenemos lo que son la psicología fisiológica, que es la intervención del sistema nervioso. Entonces, como lo dice verdaderamente su nombre, ya lo que empezamos es a mirar cómo es que interviene ese sistema nervioso en todo lo que es el comportamiento del ser humano. Tratan de explicar el comportamiento de los seres humanos a través de la interacción que se da en todo el sistema nervioso y esto cómo se traduce en una respuesta, pero también cómo influye de adentro hacia afuera, pero también de afuera hacia adentro, con toda la recepción de estímulos y demás, cómo se procesa la información, cómo llega al cerebro, qué pasa allá en las redes neuronales, cómo se distribuye y cómo se emite posteriormente una respuesta. Luego venimos con la psicofarmacología, que es la estimulación, relación de los fármacos y drogas de abuso sobre la conducta. Entonces, esta psicofarmacología, ¿qué es lo que ha buscado? Es explicar cómo es lo que ya les venía diciendo, cómo esa parte del cerebro, a través de los fármacos, se alteran las respuestas o cómo se pueden propiciar tipos de respuestas o cómo se puede regular alguna alteración que pueda tener un individuo debido a lo que es falta o exceso de algún tipo de neurotransmisor o de alguna sustancia en el organismo. Neuropsicología, estructuras del sistema nervioso participan en los procesos psicológicos, parecido a la psicología fisiológica. Luego venimos a la neurociencia cognitiva, ya es mucho más avanzado, que son los mecanismos biológicos subyacentes a la cognición. Entonces ahí lo que nosotros vemos es una imagen de una resonancia magnética de cómo funciona el cerebro cuando se está pensando. Entonces ahí vemos alumbrados determinados lugares de la corteza cerebral de acuerdo a un tipo de pensamiento de funciones cognitivas que se están dando. Entonces es mucho más dado hacia lo que es una aplicación de la neuropsicología, pero también va a entender qué es lo que sucede allá de la forma en que se dan los procesos. Luego comparte también conocimientos con la neuroanatomía, que obviamente sabemos es cómo se comporte, cómo está el lóbulo, cómo se conforma, cuáles son las circunvoluciones, cuáles son las conexiones que hay, cómo se estructura, esa es la neuroanatomía. La neuroquímica, entonces, cuáles son los químicos presentes en el cerebro, cuáles son los neurotransmisores, cómo influyen lo que es la parte de las hormonas en el cerebro, qué neurotransmisores hay, cómo se dan,
qué fármacos pueden alterar esa neuroquímica del cerebro y demás en esa parte. Neuroendocrinología, ya lo vimos, y entre otros. Y la psicobiología, relación entre la actividad fisiológica y los procesos biológicos que se dan al interior del individuo. Entonces, hasta ahí sería lo que es la psicobiología. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, en la psicobiología es un aspecto bastante amplio en todo lo que nos abarca y es bastante extenso, pero también es muy rico. Y lo que nosotros podemos hacer es precisamente tener un interés genuino frente a cómo podemos desarrollar esos aspectos. Bueno, continuamos entonces y tenemos la psicobiología del estrés. Entonces, psicobiología del estrés. El término estrés alude a una reacción del ser humano ante situaciones amenazantes o agentes estresores y pueden estar al servicio de la supervivencia. Entonces, el estrés no necesariamente es malo. El estrés, como lo estamos viendo, lo que hace es ayudar al ser humano a volverse a equilibrar, a ir en función de la supervivencia. Entonces, según la definición de Chourus y Gold en 1992, se puede definir al estrés como un estado de falta de armonía o una amenaza a la homeostasis. Por favor, tengan presente este concepto. Se puede definir al estrés como un estado de falta de armonía o una amenaza a la homeostasis. ¿Qué es lo que me está diciendo esa parte? El estrés se surge cuando hay un desnivel, o sea, cuando el individuo pierde su estado basal o la homeostasis, el equilibrio, cuando hay un desnivel surge el estrés, porque lo que está buscando el organismo es restablecer ese equilibrio y por eso se estresa. Entonces lo que está buscando es acomodarse, volver a un equilibrio. Entonces no necesariamente el estrés, como nos han dicho durante mucho tiempo y lo hemos entendido, es malo. ¿Qué es lo que es malo? Lo vamos a ver ahorita. Un estresor es definido como cualquier cosa que aleje a nuestro cuerpo del estado de balance homeostático y la respuesta al estrés es el intento de nuestro cuerpo por establecerlo. ¿Cómo se logra esto? Bueno, entonces aquí es ya donde venimos a ver todo lo que es la aplicación de la psicobiología del estrés. Entonces aquí ya donde tenemos, mediante la secreción, entonces el organismo responde mediante la secreción de algunas hormonas, la inhibición de otras y la activación de ciertas estructuras del sistema nervioso. Entonces el organismo empieza a responder, empieza a decir, sí señores, tenemos una situación que me sacó de mi estado de equilibrio, vamos a responder. ¿Y cómo responde? Como lo vemos ahí en la imagen. Entonces, en el sistema parasimpático, contrae la pupila, estimula la salivación, reduce el latido cardíaco, contrae los bronquios, estimula la actividad digestiva, inhibe la liberación de glucosa, estimula la vesícula biliar, contrae la vejiga y relaja el recto. Eso es cuando actúa el sistema parasimpático en el estrés. ¿Cómo actúa el sistema simpático en el estrés? Dilata la pupila, lo contrario, inhibe la salivación, lo contrario, acelera el impulso cardíaco, lo contrario, relaja los bronquios, inhibe la actividad digestiva, estimula la liberación de glucosa, estimula las glándulas suprarrenales, relaja la vejiga o contrae el recto. Entonces hay una forma diferente de ver. Entonces la psicobiología del estrés. Entonces tenemos un agente estresor, cualquier cosa que nos aparte del equilibrio o de la homeostasis. El cuerpo se estresa, ¿sí? Entonces llega al hipotálamo, que es el centro por donde se regulariza todas las actividades de lo que es de forma consciente en el ser humano y también algunas partes que son autónomas. Entonces el hipotálamo dice, sí, hay un estrés, hay un desequilibrio, vamos a activar el sistema nervioso simpático. Entonces, cuando activa el sistema nervioso simpático, inmediatamente hay adrenalina. También activa el sistema endocrino, que son las glándulas suprarrenales, y empiezan a agregar o a segregar adrenalina y cortisol. Cuando hay adrenalina en el torrente sanguíneo, aumenta la frecuencia cardíaca, se va para arriba. Aumenta el estado de vigilia. Aumenta la irrigación al cerebro y los músculos y disminuye la irrigación de la piel y riñones. ¿Qué es lo que está haciendo el cuerpo cuando está en esta parte con la adrenalina? Entonces, aumenta la frecuencia cardíaca, necesita tener mayor disponibilidad de oxígeno en todo el organismo.
Por eso necesita que el cuerpo lata más rápido, el corazón lata más rápido, para que se bombee la sangre y llevar oxígeno a las diferentes células. Aumenta el estado de vigilia. No es de que no le da sueño, es una persona que está mucho más reactiva a todo lo que está en su entorno y de cierta forma se agudizan lo que son los sentidos. Aumenta la irrigación al cerebro y a los músculos, porque el cuerpo está en disposición de ataque o huida. Entonces, defensa o huir, ataque o huir. Por eso aumenta la irrigación al cerebro, porque necesita mayor oxígeno en el cerebro para poder pensar, y a los músculos para poder atacar o huir. Y disminuye la irrigación de la piel y de riñones. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? Ya no necesito sangre en lo que es la irrigación en la piel, porque la piel, por eso las personas cuando están estresadas tienden a verse un poco pálidas. ¿Por qué? Porque están consumiendo energía y oxígeno en otra parte. Y entonces vamos al otro lado, hay cortisol. Entonces, aumenta la glicemia, significa que hay una mayor cantidad de azúcar disponible en el cuerpo para poder actuar como ya lo teníamos. Reduce la inflamación, obviamente pues el cuerpo no necesita sentir dolores ni demás, se olvida de esa parte. Inhibe las reacciones alérgicas en este momento inicial de la respuesta al estrés. Entonces ahí nosotros empezamos a mirar. Pero ya venimos con la psicología del estrés, porque lo que estábamos viendo en esta es todo lo que es la parte neurovegetativa, de lo que sucede en nuestro organismo cuando tenemos estrés, cómo se activa esa parte y cómo se responde. Y ahora venimos con la psicobiología del estrés y una parte que es, el cerebro envía señales a las glándulas suprarrenales, ya lo vimos. En la 2, que está acá, las glándulas suprarrenales lo que hacen es segregan adrenalina y noradrenalina y cortisol. Ya lo vimos en la gráfica. En la 3, cuando hay adrenalina y noradrenalina, aumenta el ritmo cardíaco y la presión arterial. Aumenta el aporte de oxígeno en el cerebro y de los músculos. Cuando hay cortisol, aumenta los niveles de glucosa en la sangre, lo que incrementa el azúcar en el cerebro y músculos. ¿Por qué? Porque necesitamos actuar. Entonces, por eso lo hace. Ok, entonces venimos acá. ¿Qué es lo que pasa con cada uno de los órganos? Entonces, cerebro, pupilas, glándulas salivares, el corazón, los pulmones, el hígado, los vasos sanguíneos y el aparato digestivo. Entonces, cuando está en la parte de la adrenalina y noradrenalina, las hormonas del estrés llegan al torrente sanguíneo y aumentan la tensión arterial, incrementando el aporte sanguíneo al corazón, que tiene que trabajar con más fuerza. Un aumento prolongado de la tensión arterial puede derivar en infarto de miocardio, insuficiencia cardíaca o arritmia. Entonces, aquí ya encontramos la parte importantísima, que es un estrés sostenido, prolongado. Cuando hay un estrés prolongado, puede ser agudo por un corto periodo de tiempo, pero bastante intenso, o crónico ya por mucho tiempo, ya el cuerpo empieza a tener muchas afectaciones porque ha tenido que mantener ese nivel de alarma durante mucho tiempo y exigir al organismo a tener esos niveles tan altos de funcionalidad. Cuando ya lleva tiempo, la función del sistema digestivo se frena para que toda la energía del organismo pueda ponerse al servicio de esta situación de la alarma. Por eso las personas que sufren de colon irritable o que tienen algunas alteraciones de estrés empiezan a sentir malestar en el estómago y en el intestino grueso, porque empiezan a frenar todas aquellas características o funciones del intestino. Las pupilas se dilatan para mejorar la visión. Entonces, cuando una persona se estresa, lo que le había dicho, abre la pupila. Hasta la producción de saliva se paraliza, provocando una sensación de boca seca. Cuando una persona está muy estresada, empezamos a ver estos síntomas. Los bronquios se dilatan para que el aire entre mejor. Los vasos sanguíneos se ensanchan para que la sangre llegue bien a todos los músculos del cuerpo. Personas con niveles más altos de cortisol pierden más cantidad de neuronas en el hipocampo, un área del cerebro relacionada con funciones cognitivas como la memoria. Entonces aquí ya empezamos a ver que el mantener esos niveles de estrés ya empiezan a hacer daño a nivel neuronal y del cuerpo. El hígado libera las reservas de glucosa para que estén disponibles para reaccionar. Entonces ya aquí el hígado empieza a funcionar completamente, a liberar todo lo que estaba almacenado allí y empieza a dar demasiada azúcar en el torrente sanguíneo y eso nos va a tener dificultades a largo plazo. Entonces,
ya tenemos aquí lo que son las fases del estrés. Primera fase, el organismo reconoce las señales y se amolda para actuar. Entonces, viene la secreción de adrenalina, alarma. Entonces, listo, el cuerpo viene la señal de alarma y el cuerpo empieza a salir con todo su arsenal para segregando adrenalina, noradrenalina y cortisol a diferentes partes del cuerpo y de los organismos, como lo vimos, para poder hacer frente a lo que se viene. Viene la resistencia, que es la segunda fase. El cuerpo repara los daños provocados por el estado de alarma. Entonces el cuerpo empieza a estar en ese momento y a acomodarse a lo que es ese estrés. Normalmente solucionamos, se encuentra la solución al inconveniente o al estresor, inmediatamente vuelve al nivel hormonal, al nivel normal de resistencia. Vuelve otra vez a su equilibrio. ¿Qué es lo que sucede cuando no volvemos a ese nivel? Que viene la tercera fase, que del organismo permanece en alerta todo el día. Entonces ya viene la reducción de capacidades y es donde venimos a ver el agotamiento. Entonces ya vienen los dolores musculares, que es una de las primeras apariciones del estrés agudo y crónico, porque el cuerpo, el músculo está tensionado durante mucho tiempo para poder hacerle frente. Entonces, aquí toda esta carga, todo lo que nosotros hemos dicho, viene a desenfocarse en qué o en qué lo vemos normalmente. Dolor de cabeza y muscular, ansiedad, irritabilidad, frustración, insomnio, cansancio, poca memoria, falta de apetito, problemas digestivos y bruxismo, rechinar los dientes. Pero esto, como les venía diciendo, ya es cuando nosotros empezamos a hacer aspectos que son de mucho aliento, de largo tiempo, donde empezamos a soportar esas cargas. Entonces dice uno, no, es que el estrés, sí, por ejemplo, entonces uno dice, no, el estrés laboral. Cuando habla uno de estrés laboral es porque reiteradamente el individuo, la persona, ha tenido que soportar momentos de estrés, a tener que arreglar cosas y no logra volver a su estado de equilibrio o de homeostasis. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que ver. Bueno, entonces ya le doy paso a la profesora Jennifer para que nos hable de psicobiología de la agresión y la violencia. Mi profe Jennifer. Gracias, profe Juan Carlos. Pues primero me disculpo no encender la cámara, como saben tengo dificultad de conexión. Le pido el favor al profe Juan Carlos y Rosaura que se me escuche entrecortado o si se me desconecta, me informen para yo tener un plan B, ¿vale? Listo, entonces teniendo en cuenta pues que la web es 1 hora y media, les pido estos últimos 25 minutos para que abordemos dos temas. Uno es la psicobiología de la agresión y la violencia y el otro es de la depresión. Entonces, en este momento vamos a adentrarnos en un tema que es fascinante, pero también desafiante en el campo de la psicobiología, y estamos hablando de la agresión. Siguiente, por favor. Bueno, entonces permítame comenzar con un ejemplo cotidiano la explicación de este tema. Imagínense que estamos todos en un atasco de tráfico, en un trancón y el berraco, y observamos a dos conductores que están enfrascados en una discusión terrible, ¿cierto? Yo creo que eso lo vemos a diario. Ahora, pensemos en esa escena un poco más grande, a un contexto como, por ejemplo, el conflicto entre distintas naciones, como lo que está ocurriendo actualmente. Aunque estas situaciones varían como en la magnitud y en el contexto, pues ambas ilustran formas de agresión, ¿verdad? Entonces la pregunta que surge aquí es, ¿qué es realmente la agresión? No es una cuestión sencilla, podría decir que la agresión es un concepto multifacético, es decir, se manifiesta de diferentes maneras y de diferentes formas y situaciones. Y está influenciada por una variedad de factores, desde nuestro equilibrio hormonal hasta nuestras experiencias previas, ¿cierto? Aquí juega todo lo que es la parte del componente biológico, neuroanatómico, pero también en los aprendizajes y en el contexto en el que nos estemos desenvolviendo. Entonces, dentro de este vasto espectro de la agresión, encontramos múltiples formas y naturalezas, principalmente dependiendo como del estímulo, la manifestación, el objetivo y los procesos biológicos que subyacen, es decir, de los que se soporta o se comprende la agresión.
Entonces, si nos devolvemos, digamos, a las lecturas que ustedes tienen en esa unidad, vamos a ver algunos autores o algunas figuras que destacan en el estudio de la agresión. Por ejemplo, como Martín Ramírez, ¿cierto? Y Moyer en 1976, así como se muestra allí en la cita que tengo ahí al. Ellos han intentado pues definirla principalmente centrándose en el objetivo como de causar daño físico o psicológico, pero no obstante, un aspecto crítico que ustedes sí deben de considerar es la intención. Ambos autores, recuerden, lo definen como causar daño físico o psicológico, pero la diferencia o el factor crítico en cualquier definición es considerar la intención. No es lo mismo uno infligir, por ejemplo, un daño accidentalmente que hacerlo de una manera intencionada o premeditada, ¿cierto? Y allí es cuando realmente estamos hablando de agresividad. Entonces, pasemos ahora a cómo se manifiesta la agresión específicamente pues en los seres humanos. Todos hemos sido testigos o incluso yo creo que partícipes de actos agresivos, ya sean de palabras, acciones o escritos. Profe, en la anterior todavía. Entonces, de alguna manera hemos estado involucrados en esos aspectos, pero ustedes han reflexionado sobre las distintas formas en las que se puede presentar pues como la agresión en los seres humanos. Seguramente sí hemos reflexionado y nos hemos hecho esta pregunta y han surgido varias respuestas. Entonces, es muy interesante poder observar en el contexto cotidiano, en nuestra sociedad, que no siempre se etiqueta un acto intencionalmente dañino como agresivo, ¿cierto? Lo vamos como normalizando. Por ejemplo, si alguien se defiende de un ataque, aunque la respuesta sea violenta, a menudo no la consideramos como agresiva, dependiendo del origen defensivo. Si a ti te van a atracar y tú respondes de una manera violenta, pues no te vas a decir, es que esta persona tan violenta lo normalizamos porque estamos respondiendo frente a un origen defensivo de la situación, ¿cierto? Entonces aquí es importante que nos remitamos también a uno de los autores que están allí en su unidad número 3, que es Silman, porque él más o menos para la década de los 80, 90, más sobre los 80 mediados, él nos define o nos dio más bien como una clasificación que distingue dos tipos principales de agresión. Uno, por un lado, está la agresión instrumental y aquí principalmente nos habla es como donde existe un propósito bien definido para obtener algo y como por enfado, que está impulsada principalmente como por nuestras emociones y está principalmente como dirigida a reducir como el malestar que nosotros estamos teniendo. Es como si fuera como un mecanismo de desahogo, por decirlo de alguna manera. Entonces, si bien pues esta definición que nos da Silman puede ser valiosa, pues no está libre de debate, ¿cierto? Si vamos a revisar todo lo que se ha escrito sobre agresión, pues hay diferentes autores y diferentes posturas que nos van a argumentar todo sobre la agresión y que de alguna manera lo que yo he visto que coinciden es que es instrumental, ¿sí? En lo primero que les vengo hablando. Entonces, para concluir esta diapositiva, lo que le quiero decir es que comprender la agresión en las personas, pues nos vamos a adentrar en un campo complejo, ¿cierto? Donde se van a entrelazar o tienen que tener presente que hay unos objetivos claros cuando estamos hablando de la agresión y que allí en la agresión pues van a haber unas emociones intensas, incluso que a veces se le conoce cuando uno está estudiando psicobiología de la emoción, pues conecta siempre y se habla de la psicobiología de la agresión, casi como que si fueran sinónimos, por decirlo de alguna manera. Y entonces hay que entender y reconocer esas diferencias para poder gestionar como adecuadamente la agresión en nuestras vidas cotidianas y a nivel pues como en lo general. Entonces miren que reconocer los mecanismos psicobiológicos que ya lo vamos a ver es fundamental para reconocer cómo funciona nuestro cuerpo y cómo podemos hacer conciencia de las expresiones emocionales intensas para que podamos hacer una buena gestión de la agresión, porque eso también impacta nuestra salud mental y física. Ahora sí, profe, la siguiente diapositiva. Bueno,
Entonces acá ustedes van a ver que en el curso de psicobiología pues siempre hay una base neuroanatómica, neuroquímica que va a explicar el comportamiento humano. Miren, este curso es tan chévere, tan productivo que yo quisiera que se enamoran tanto de estos temas, digamos, de la perspectiva biológica de la conducta, porque a través de todo lo que es la base neuroanatómica, neuroquímica, podemos explicar todo el comportamiento humano, ¿cierto? Entonces es una visión que ustedes la necesitan para poder comprender el comportamiento de una perspectiva biopsicosocial. Entonces, por eso esto lo tenemos que estudiar a profundidad. Entonces, ustedes ven en esta diapositiva, como su título lo indica, los mecanismos neurales de la agresión. Comencemos también con un enfoque desde los estudios desde la agresión en humanos, ¿sí? Teniendo en cuenta, pues, como las limitaciones éticas. Cuando vamos a hablar de comportamientos agresivos, pues, digamos que cuando hay experimentos, pues tenemos que considerar, pues, todos los aspectos éticos porque, pues, estamos trabajando con humanos. Muchos de los estudios en agresión, pues, han salido principalmente de la psicología de los estudios realizados en animales, pero sí hay unas aproximaciones de estudios en humanos, por ejemplo, como el que realizó Bonn y Leider, donde los participantes de ese estudio eran como sometidos a unos estímulos auditivos intensos, que con ellos podían como castigar al oponente. Así iban como generando en escalada como la hostilidad o que fuera apareciendo la hostilidad. Entonces, esta situación nos va a permitir un poco observar cómo reaccionamos ante la provocación y el conflicto, porque aquí la provocación era el estímulo intenso auditivo intentando castigar a un oponente, porque era situación de dos y quién ganaba. Entonces, ¿cómo nos provocan y nosotros cómo respondemos de manera agresiva? Entonces, o también otro ejemplo de los que ustedes van a encontrar típicamente en estudios de la agresión va a ser en los deportes competitivos. Cuando estamos en deportes competitivos, pues estas situaciones, como ustedes saben, son de presión, de rivalidad, pero nos ofrece también como una ventana o unas gafas, por decirlo así, para estudiar la agresión humana. Entonces, miren que no solo podemos observar cómo los atletas gestionan sus emociones, sino también cómo el entorno y la presión puede influir en el comportamiento, ¿cierto? Entonces, está la parte biológica, el entorno y cómo nosotros vamos respondiendo, cómo hemos aprendido y cómo regulamos. También esto es muy importante reconocer estos mecanismos neurales de la agresión, toda vez que, por ejemplo, o sea, no todo se hace directamente con la bioquímica, sino que hay unas pruebas psicológicas. Aquí hay algunos como el test de frustración y agresión, que nos ayuda como a analizar esas tendencias agresivas y esto lo que hace es como brindarnos unos insights de cómo se la agresión. No quiere decir que un test de agresión nos diga a esta persona es agresiva así así, sino que nos da indicios, porque siempre el juicio clínico pues lo damos nosotros los psicólogos como tal, no la prueba. La prueba es como una ayuda, por decirlo de alguna manera, que nos va orientando por un camino. Bueno, y ahora sí, ya sabemos, hay unos estudios, también se pueden utilizar en pruebas, pero adentrémonos en lo que tenemos aquí en la diapositiva. Entonces, centrémonos en el cerebro. Principalmente el hipotálamo ha sido tradicionalmente pues como considerado como el centro clave de la agresión. Ustedes están viendo ahí en la pantallita, pueden ir ubicando como las estructuras, ¿vale? Sin embargo, ese es solo una partecita de un complejo sistema que rige el comportamiento. Es decir, una sola estructura no explica todo el comportamiento, pero sí podemos decir que hay unas estructuras que se van involucrando y que en su conjunto juegan un papel importante para desarrollar, digamos, o para explicar el comportamiento. Entonces, asomado a este hipotálamo, vamos a tener el sistema límbico y la amígdala, que juegan también un papel importante, principalmente regulando nuestras respuestas emocionales y agresivas. Para ilustrar esto, imaginemos que el cerebro es como una red de caminos interconectados en una ciudad, ¿cierto? Unas carreteras que están interconectadas en la ciudad. Cada región del cerebro es como un barrio, por decirlo de alguna manera, y que juega como un papel importante en el comportamiento agresivo, ¿sí? Entonces imaginemos el cerebro como una ciudad que tiene varias carreteras que nos lleva a diferentes partes. Entonces piensen que el hipotálamo como el centro de control del tráfico. Si hay un problema en este central, o sea, en ese control,
como una lesión, digamos, en el hipotálamo, esto puede desencadenar un comportamiento más agresivo, similar a como se destaca un caos en el tráfico. ¿Listo? Voy a tratar de hacer una similitud para colocar como en palabras de la vida cotidiana, por decirlo así. Luego piensen en la amígdala, ya como el distrito de las emociones, como el barrio, o cuando nos dicen la comuna tal, ¿cierto? Si hay un problema en esta central, entonces lo que vamos a ver aquí es que se puede como alterar la armonía emocional de toda la ciudad, mientras que una estimulación excesiva puede generar una sobrecarga emocional. Ahora, el mesencéfalo que vemos allí en la imagen podría compararse con los sistemas de seguridad y respuestas de la ciudad. Entonces, alteraciones en esta área pueden afectar el cómo la ciudad reacciona frente a las amenazas. Este ejemplo me está funcionando. ¿Qué me dicen? La comparación como si fuera una ciudad y el tráfico. Bueno, espero que sí. Bueno, el septum actuaría principalmente como el regulador o el mediador, manteniendo ese equilibrio en la expresión emocional. Si allí hay un daño o alguna afectación, esto puede llevar a una respuesta exagerada o descontrolada. Serían como que, yo qué sé, los guardas de tránsito que tratan en una rotonda de ir dándole vía al uno y al otro para que todos vayan pasando fluidamente. Ahora, el sistema límbico sería como el centro emocional, ese es crucial, y una lesión o una enfermedad allí, pues puede desencadenar comportamientos violentos. Principalmente, pues esas son como algunas áreas. Cuando vamos a entrarnos en algunos estudios que ya miran esta parte neuroanatómica, hay unas técnicas como la estimulación eléctrica intracraneal. Entonces, eso cuando uno los estudia, esta técnica de estimulación ha permitido pues como explorar diferentes regiones. Cuando se ha visto con esta técnica que se estimula el septum que les hablé ahorita o el cerebelo, nos dicen que puede reducir la agresividad, mientras que al sobreestimular la amígdala o el hipocampo puede desencadenar reacciones de ataque. Entonces, de una forma directa, a través, por ejemplo, de estas técnicas, se han visto cómo, digamos, por la estimulación poca o mucha de una área, calma o aumenta el comportamiento, por decirlo de alguna manera. Interesante, por ejemplo, las lesiones que causan los brotes de violencia, por lo general suelen estar, según los estudios, en el hemisferio izquierdo del cerebro. Dañar la amígdala, nos ha dicho los estudios que puede principalmente llevar a la disminución, por ejemplo, de los ataques agresivos, similar a lo que pasa como en el síndrome del Hoover-Bussing. Sin embargo, pues ustedes saben que, pues hablando de seres humanos y pues las lesiones ya se dan por algunos factores externos, pero pues que no se da de manera intencionada, pues por lo que uno lo haga y vaya a hacer, digamos, un daño intencionado sobre alguna estructura. También esos estudios de agresividad han sido bastante estudiados en pacientes con epilepsia. Cuando estudian esos en epilepsia nos hacen como una retroalimentación sobre lo que sucede allí. Se ha dicho en esos estudios que algunos episodios de violencia pueden ser principalmente causados por crisis en el sistema límbico, especialmente en el lóbulo temporal. Ojalá yo los pudiera ver en cámaras para que me señalaran cuál es el lóbulo temporal, o si me lo escriben por el chat, por dónde quedan ubicados más o menos, y el profe me va ayudando a ver qué me responde. Voy a concluir aquí esta diapositiva diciendo que, perdón, aunque se ha identificado, ¿cierto? A través de los estudios, estas áreas que ustedes ven aquí en pantalla, que se relacionan con la agresión, siempre lo digo, el cerebro es complejo, los factores externos también son un desafío para entender completamente los mecanismos, pero mira que cada vez que estudiamos un curso como este y le vamos sumando los otros conocimientos de los otros, pues vamos teniendo una mirada más amplia de cómo describir, explicar y entender el comportamiento humano, ¿vale? Entonces, pues por el chat, mientras voy pasando a la siguiente, me gustaría escuchar sus opiniones, un poco de qué piensan que es la agresión en humanos, si es puramente biológica o hay factores en juego. Entonces, si hay factores en juego, van colocando como qué factores podrían uno pensar que están en juego y que están interconectados con la biología mientras voy pasando al otro, ¿listo? Pero me gustaría mucho que lo escribieran porque de esa manera podemos
ver si vamos en buena línea de la comprensión de lo que estamos explicando hoy acá. Siguiente, profe. Bueno, en la anterior estamos hablando de estructura neuroanatómica. En esta estamos hablando de aspectos neuroquímicos de la agresión. Seguramente ustedes ya han abordado aspectos de neurotransmisores y seguramente han visto todo el sistema neuroendocrino, ¿vale? Entonces acá quiero decir que hay algunos neurotransmisores, ¿cierto?, que están identificados en el proceso de la agresión, pero no quiere decir de que uno de manera exclusiva de la explicación de todo, sino que se ve como en las estructuras que hay una implicación. Porque pues lo que se sugiere es que hay una participación de diferentes sistemas de neurotransmisores. Un hallazgo interesante que encontramos acá es la relación entre la agresión y ciertos metabolitos cerebrales. Aquí hay una correlación positiva principalmente entre los metabolitos de las catecolaminas, que incluyen neurotransmisores como la dopamina, que ustedes la ven allí en la imagen, ahí la pueden identificar como la estructura, o sea, cómo se representa la estructura del neurotransmisor, ¿cierto? Porque recuerden que todo esto es química. También con neurotransmisores como la norepinefrina y la epinefrina. Y también, pues vamos a ver una correlación negativa con los metabolitos de la serotonina. Las investigaciones que se han hecho en animales, de los que hemos podido, pues entonces acceder, nos han dado como una lucecita sobre este tema. Y nos hablan que esos sistemas serotonérgicos parecen tener un efecto inhibidor sobre la agresión, ¿cierto? Entonces, interesantemente, por ejemplo, en las ratas, estos sistemas están más desarrollados en las hembras que en los machos, lo que podría dar cuenta principalmente, pues, como de algunas diferencias de géneros observados en la agresividad. Ahí yo espero que hagan sus comentarios personales sobre lo que acabo de decir, que hay unas diferencias en el género, pues aquí son entre machos y hembras animales, pero eso nos da como una luz de qué es lo que pueda pasar, principalmente por la presencia de la serotonina en menor o mayor medida. Y bueno, en humanos la evidencia clínica sí nos ha dicho que los bajos niveles de serotonina se asocian con comportamientos autoagresivos, impulsividad e incluso con tendencias psicópatas. Eso nos dicen los estudios, ¿cierto? Entonces aquí esto nos hace pensar o tenemos que considerar que la serotonina tiene un papel fundamental en lo que es toda la regulación del comportamiento agresivo. Y ahora, pues no podemos ignorar todo el impacto de las sustancias como las anfetaminas, ¿cierto? Que son unos potentes activadores de neurotransmisores y que pueden inducir a comportamientos agresivos. O sea, en el consumo de ciertas sustancias psicoactivas, ¿cierto? Dentro de esas también podemos, ustedes lo ven comúnmente, lo que es el alcohol, ¿cierto? Cuando se consume alcohol, el alcohol juega también un papel importante y notable porque su consumo puede suprimir los mecanismos inhibidores del cerebro. Entonces esto hace que se desencadene de manera más fácil todos los comportamientos agresivos. Incluso cuando hay un consumo crónico del alcohol, o sea, en el tiempo, esto se ha vinculado a ciertas deficiencias de metabolismos que es un precursor de la serotonina, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Entonces ya en el ámbito, o sea, estos estamos hablando de neurotransmisores, pero si nos pasamos ya al ámbito de las hormonas, que ustedes lo vienen estudiando en el sistema neuroendocrino, vamos a ver que la testosterona también parece pues influir en la agresión. En especies animales, en los estudios, los machos suelen ser más agresivos que las hembras y en algo otros nos dicen que la castración pareciera reducir la agresividad. No quiere decir que si tú tienes un perrito que es muy agresivo y que lo castran de una, es una mansa paloma. No, pues tampoco, ¿cierto? Sino que no quiere decir que sea la explicación causal, sino que en algunos casos se ha visto unas relaciones en las que sí suceden ese tipo de cosas, ¿cierto? Y en humanos se ha estudiado que los altos niveles de testosterona pues correlacionan con la agresión también. Sin embargo, como siempre digo acá, enfatizo que esta relación no es directa, ¿sí? Porque todo es influenciado por factores. Una sola cosa no lo puede explicar todo. Y bueno, principalmente eso les quiero decir. Entonces, cuando ustedes estén, por ejemplo, diligenciando la materia,
les pidan la base psicobiológica, neuroanatómica, pues ustedes van a hablar de esas estructuras que les hablé ahorita, de la imagen del cerebro, y también van a hablar de esos aspectos neuroquímicos, de neurotransmisores y hormonas, ¿sí? Porque es la forma en cómo la psicobiología comprende este comportamiento de la agresión. Ya pasemos entonces, obviamente esto es un brochazo, esto es algo general, pero lo que queremos es despertar en ustedes esa curiosidad y que se vayan a leer, ay, venga, ¿cómo así que aquí hay una hormona y qué es lo que pasa? Venga, yo miro ese neurotransmisor, qué es lo que hace y cómo impacta en el comportamiento y así, esa es la idea, ¿vale? Pasemos a la siguiente, profe, que ya nos quedan unos 10 minuticos para terminar la explicación y pasar pues a las preguntas que tengan ustedes. Bueno, otra de los fenómenos pues que nos trae mucho la atención pues es la depresión, y la depresión pues también se puede explicar bajo digamos los conocimientos que tenemos desde la psicobiología. Esta es una enfermedad que va más allá de una simple tristeza o de tener nosotros un mal día, ¿cierto? Es un trastorno que afecta a millones globalmente. Ustedes pueden entrar ahorita a las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud y no sé si ustedes se asustan tanto como yo cuando ven esas estadísticas. Y pues al revisar la ocurrencia de este trastorno, pues esto se ha convertido en un problema incluso de salud pública, incluso para la economía. ¿Y por qué decimos para la economía? Porque pues hay que hacer una inversión muy grande en lo que son la atención y tratamiento de esta psicopatología. Imagínense que si ustedes revisan en este momento lo que es la Organización Mundial de la Salud, nos dicen que alrededor de 120 millones de personas sufren depresión en el mundo, ¿cierto? Y que se estima para el año 2000, siguiente, profe, se estima para el año 2030 que esta sea la segunda causa principal de discapacidad a nivel mundial, porque ustedes saben que ahorita se habla de discapacidades psicosociales y dentro de las discapacidades psicosociales pues están los trastornos de tipo afectivo. Y o sea que solamente en el 2030 estas estadísticas estarían superadas por el VIH-Sida, ¿cierto? Y en los países de altos ingresos nos dice la OMS que se espera que sea la principal causa de discapacidad. Entonces yo creo que ustedes diariamente escuchan estrés, depresión y lo uno se vincula con lo otro y así sucesivamente. Entonces nosotros como psicólogos vamos a tener una tarea bien importante allí. Entonces voy a decir que la depresión no solamente pues va a afectar la salud mental, sino que también va a tener unas consecuencias físicas que son muy profundas y que aumenta estas situaciones. O sea, tener depresión puede aumentar, o sea, tener una depresión prolongada en el tiempo sin tratamiento puede aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares y hay una tendencia a tener un deterioro principal en enfermedades crónicas como el asma y la diabetes, ¿sí? Incluso se ha hablado de enfermedades como el Alzheimer. No quiere decir que la depresión cause el Alzheimer, sino que puede ser un factor que ayude a que se precipite, por ejemplo, de manera más rápida, por decirlo de alguna manera, no es una relación causal, ¿sí? Entonces, aquí siempre es importante diferenciar entre la tristeza temporal que podemos tener, porque la tristeza es una emoción que debemos de sentirla para poder distinguir cómo reaccionamos frente a las diferentes situaciones de la vida, ¿cierto? Diferenciarla de eso que es normal a una depresión clínica como tal, porque a veces ya es que tengo depresión, pero realmente no es una depresión, sino es una situación temporaria que es normal responder. Entonces, la depresión clínica se caracteriza por lo general, por unas sensaciones profundas y persistentes de desesperación, por la pérdida de interés en las actividades que uno disfrutaba en la vida cotidiana y uno tiene como dificultades para funcionar bien, ¿sí? Si ustedes luego quieren revisar, no nos corresponde en psicobiología, pero sí más adelante ustedes pueden revisar el DSM-5, que es un manual que establece qué aspectos debemos nosotros tener en cuenta para poder pensar que efectivamente es un trastorno como tal, ¿sí? Porque hay que, no solamente es un síntoma, sino que hay que permanecer en el tiempo, tiene que haber una afectación funcional, como les vengo diciendo, pero pues eso lo profundizan luego más adelante, ¿vale? Entonces, lo que quiero decir es que la depresión, de manera resumida, se va a manifestar de diferentes maneras. Uno, por síntomas emocionales, como los que ustedes están viendo en esa imagen, como una tristeza profunda, que ya no me gusta
el interés, pueden haber sentimientos de culpa o que ya no sirvo para nada, inutilidad, y en casos incluso más graves, pues hay pensamientos suicidas, ¿cierto? Entre otros. Aquí estoy dando un brochazo. También se puede correlacionar con síntomas, por ejemplo, de ansiedad, cuando tenemos depresión, como que ya no estoy muy atento, como que dificultades para concentrarme, tengo preocupaciones excesivas todo el tiempo o me irrito mucho. Alguien me va a decir algo hasta bonito y por eso también hasta ya me irrito, o sea, no, como que no me aguanto la propia existencia, por decirlo de alguna forma. También vamos a tener unos síntomas somáticos y cómo les parece a ustedes que la gente cuando va al médico, más que por los síntomas emocionales, consulta por los síntomas físicos, porque es que ya es el cansancio, hay unos cambios en el apetito, ya no duermo bien, me despierto, tengo pesadillas, me duelen los músculos, tengo problemas gastrointestinales, toda la comida me cae mal, tengo aquí en los hombros un peso terrible. Entonces la gente, por lo general, antes de consultar por psicología, psiquiatría, consulta por sintomatología física, ¿cierto? Entonces aquí es importante mencionar que esa atención primaria en salud, pues como les digo, el motivo principal son los físicos, más que los otros. Siguiente, profe. Bueno, aquí es la invitación a que revisen el manual de diagnóstico para que ustedes puedan diferenciar realmente qué se considera un trastorno desde los afectivos, porque hay diferentes clasificaciones, y qué es poder sentir la tristeza en un día normal, ¿sí? Porque tampoco podemos suprimir la tristeza de nuestro cotidiano. O sea, las emociones son adaptativas. Siguiente, profe. Y aquí de manera rápida los invito de verdad a profundizar. Vamos a ver aquí un poco cómo, vamos a hablar aquí de los neuroendocrinos y estructurales que se han observado en personas con depresión crónica, o sea, en el tiempo, ¿cierto? Entonces aquí vamos a hablar de esos aspectos neurobiológicos de la depresión. En primer lugar, voy a decir que es importante reconocer que la depresión no es solo una experiencia común, ¿sí? Sino que involucra complejas interacciones también neurobiológicas, como también sucedió ahorita con la agresión. Entonces, ¿qué ha ocurrido? O sea, a través de los cambios en estas estructuras, a partir de eso es que se ha dicho que esas estructuras tienen que ver o se relacionan con la depresión. Entonces, hay cambios estructurales, vayan apuntando a eso porque eso es lo que ustedes tienen que plasmar en la matriz. O sea, ¿qué ocurre? Entonces, hay una, por ejemplo, una reducción en el volumen del hipocampo. Ahí lo van viendo que el hipocampo está ahí en la mitad. Y mire que aquí hay básicamente un resumen. Si ustedes ven la flechita, dice disminución del tamaño, reducido, se encuentra una neurogénesis reducida. Discúlpenme que no alcanzo a leer todo porque estoy viendo desde el celular. Entonces dice, bueno, ¿qué pasa? Cuando en los estudios de neuroimágenes van a ver que hay se reduce un poco el hipocampo y principalmente el hipocampo, ustedes saben que es crucial para la memoria y la regulación emocional. Entonces, en estos estudios nos indica una reducción del 8% del hipocampo, que se encuentra, digamos, en el hemisferio izquierdo y del 10% en el derecho. Por eso es que nos cuesta un poco más como concentrarnos, traer al recuerdo y estamos tan irritados cuando estamos en estados depresivos. También nos habla que hay alteraciones en el córtex prefrontal. El prefrontal es el que tenemos aquí justico ahí en la frente, ¿cierto? O sea, donde ustedes se ponen la mano en la frente, ahí queda el prefrontal, el lóbulo frontal. Entonces, aquí algunas áreas que muestran como hiperactividad, es decir, que están más activadas, mientras otras están un poco menos activadas, presentan hipoactividad. Y estos están principalmente relacionados con los síntomas clínicos de la depresión. Entonces, cuando hay una hiperactivación o cuando hay una hipoactividad, hay unos síntomas más graves o menos graves en la depresión, por decirlo de alguna manera. También hay unos cambios neuroendocrinos, principalmente en este eje que ustedes están viendo en pantallas, el eje hipotalámico, hipoficiario, adrenal. Por eso el sistema endocrino también es tan importante para entender todos estos procesos. Entonces, este eje, como también lo explicó el profesor Juan Carlos, es muy importante para entender la respuesta al estrés, ¿cierto? Y se encuentra, cuando este sistema se encuentra que no funciona bien, vaya que me trabé, cuando no funciona bien, también tiene una manifestación en síntomas de la depresión. Y aquí, pues, va a impactar principalmente la respuesta hormonal. Ustedes no han visto que
bueno, no sé si lo han notado o si han tenido la experiencia, cuando se consulta por psiquiatría por síntomas de la depresión, nos mandan exámenes de la tiroides, ¿sí? Porque ellos deben de revisar cómo está el funcionamiento de nuestras hormonas para ver si la sintomatología depresiva tiene que ver con una irregulación en estos sistemas neuroendocrinos. O si nosotros tenemos una lesión en la tiroides, eso también puede causar algunos síntomas en los estados emocionales. Entonces, miren que es necesario conocer del tema. También a nivel ya celular y molecular, nos dicen los estudios que hay como una alteración en el ciclo de vida de las neuronas. Y esto incluye como que, qué tanto sobreviven y crecen las hormonas y las conexiones neurales. Y nos han visto que hay una disminución en los factores neurotróficos, que eso es súper importante para la salud neuronal. O sea, también hay que cuidar la neurona para que todo nos funcione muy bien. Y aquí hay unas conexiones cerebrales afectadas, nos hablan de las amígdalas, ustedes la ven ahí en pantalla. Estas áreas, como ya lo sabemos, es importante para la regulación emocional. Cuando hay alteraciones allí, pues estas obviamente tienen un impacto sobre el estado de ánimo y el comportamiento, lo mismo que pasa similar en la agresión. Ya vamos a tener en esa regulación del hipocampo con la regulación neuroendocrina, ya vamos a hablar directamente de hormonas, vamos a ver, por ejemplo, que cuando tenemos elevados niveles de cortisol, que ustedes también ya se lo escucharon mencionar al profesor Juan Carlos, y por eso es que cuando hay una relación muy estrecha entre el estrés y la depresión. Esas alteraciones en el hipocampo pueden llevar a un aumento del cortisol, que es la hormona del estrés, así se le llama, y esta a su vez puede afectar todo lo que es la neuroplasticidad. Un cortisol elevado puede contribuir a la degeneración neuronal, por eso nosotros tenemos que buscar esos mecanismos, chicos, porque o sea, estar con estrés, depresión constante en el tiempo, o sea, hay gente que son años y años con esa manifestación, lo que al final puede desembocar en que, por ejemplo, nosotros desarrollemos con más facilidad un Alzheimer, ¿sí? O los deterioros cognitivos. Entonces, mire lo importante, poder mantener una buena, digamos, calidad de vida y poder regular esos aspectos, porque ya sabemos por los estudios que si mantenemos siempre el cortisol elevado, degenera nuestras neuronas, ¿vale? También acá como otros aspectos a decirlo acá, pues vamos a, profe, pásame la siguiente, yo miro que tengo acá, que creo que en la siguiente son como unos estudios de neuroimagen. Bueno, aquí estamos hablando pues específicamente son los neurotransmisores, tenemos allí la serotonina y la dopamina, de la cual pues yo les invito a que ustedes lo puedan pues como revisar en detalle. Aquí les voy a decir que la serotonina, ¿ustedes cómo conocen la serotonina? Aquí por el chat y rapidito. Se le conoce como la hormona D o la molécula D, aquí los voy a ver en el chat. A ver si todavía están despiertos. Ahí en la imagen está hasta la respuesta. No me digan que ya se me fueron de la web. Nadie me copia nada. ¿Ah? Pues es al contrario lo que yo me siento hoy acá, entonces triste porque no me responde. O sea que se conoce como la hormona de la felicidad. Entonces vamos a decir que la serotonina es fundamental para regular el estado de ánimo, también importante para el apetito y el sueño. Entonces miren que cuando estamos en estados depresivos, uno, nos da por mucho comer, o dos, nos inhibe totalmente el apetito. Eso depende de diferentes cosas. Lo mismo del sueño, personas que duermen demasiado cuando están deprimidas o que no pueden conciliar. Entonces, miren lo importante que es la serotonina y su papel en cómo comprender las manifestaciones o los síntomas de la depresión. Entonces, no solamente cuando tenemos alteraciones en esta molécula, pues vamos a hablar de que están vinculados solamente a depresión, sino también a la ansiedad y los trastornos obsesivos compulsivos. Y vamos a tener el del lado derecho, que es la dopamina, pues esa es esencial para la motivación, el placer y la recompensa. Yo quisiera que en este momento ustedes estuvieran inundados de dopamina, que estuvieran motivados por todo esto lo que le venimos hablando, ¿cierto? Me gustaría que estuviera muy
Entonces, cuando hay alteraciones en ese sistema de dopamina, pues se ha asociado también a trastornos de depresión, pero también de esquizofrenia y de TDAH. Aquí les invito, profe, siguiente momento, ya se me agotó el tiempo, a que por favor en sus lecturas de la unidad 3, revisen todo lo que corresponde a la hipótesis de las monoaminas. Esto simplemente, lo que ven en pantalla, es una imagen de cómo hay unas activaciones del cerebro. Entonces, miren cómo hay activación distinta cuando estamos, digamos, normal, entre comillas, a una persona con depresión. Mire cómo se iluminan o no se iluminan ciertas partes. Siguiente, profe. Bueno, les decía que se estudien también lo que es la hipótesis de las monoaminas, de tal forma que puedan entender con mayor claridad todo el sistema de la serotonina y dopamina en la explicación psicobiológica de la depresión. ¿Vale? Entonces, pues en resumen, para terminar, voy a decir pues que en cuanto a los neurotransmisores, que ellos juegan siempre un rol importante en toda la regulación pues del estado de ánimo y de toda la función cerebral, y pues que los estudios que les ha dado como algunos tips nos ayudan también a entender que la depresión es compleja y en esa medida pues debemos sumarle los conocimientos desde los diferentes cursos. Pues bueno, chicos, yo lo que quisiera es haber despertado en ustedes curiosidades, porque obviamente en media hora no se alcanza a explicar un tema que es tan amplio, pero sí sé que si acceden a las lecturas van a salir dueños de mayores recursos para entender la conducta humana. Entonces, con ello cierro y ya pues le doy paso a ustedes. Por favor, por el chat, pues vayan planteando sus preguntas para que la profe Rosaura entonces pues nos apoye frente a esas respuestas, o no sé, profe Rosaura, si también pues pueden abrir micrófonos para que compartan las preguntas, porque puede ser similar a las que tengan otros. Entonces, si su pregunta es similar a la que plantea el compañero, pues digamos que ya se da por respondida, ¿cierto? Puede ser. Claro que sí. Bueno, chicos, creo que este es el espacio para que ustedes puedan hacer sus respectivas participaciones, preguntas, dudas, inquietudes. Entonces estamos atentos. Sin antes decirles también que ahí les dejé en el chat el link de asistencia, por favor. Bueno, Entonces chicos, estamos dejen sus atentos. inquietudes sobre la tarea, Sí. sobre alguna pregunta específica de las unidades, porque si no, pues se entendió muy bien, ¿cierto? También si ustedes quieren dejar su expectativa de cómo les pareció la presentación, si con esto hay un poquito más de claridad, nos quieren dejar recomendaciones sobre cómo hacerlo mucho mejor para ustedes, pues también estamos abiertos, porque con ustedes nosotros nos construimos también como tutores. Así es, mi profe. Entonces estamos atentos. Buenas noches. Buenas noches, Joan. Adelante. Profe, tengo pues una inquietud. De antemano, muy buena la explicación, muy buena la teoría que nos aborda cada tutor. Tengo una duda, como se la escriba por correo interno, en el tema de la matriz. Pues yo leo y releo cada uno de los links bibliográficos, pero como tal no logro como encontrar la respuesta a un ejemplo, a los factores biológicos, factores psicológicos. En este caso, la última tutora me pareció muy bien que pues ella en la explicación nos aportaba en el tema del último tema que vimos, nos aportaba en los factores biológicos, niveles bajos de serotonina, psicológicos, pensamiento y emociones y sobre la conducta. Pero los otros no doy, profe, o sea, no sé cómo darle respuesta a ese tipo de preguntas y al final el cuadro cualitativo y cuantitativo. Bueno, listo. Bueno, yo te indicaba por el chat. Bueno, si deseas, pues yo te puedo orientar. Permíteme acá. No sé si pueda compartirles cómo. Espera, a ver si puedo compartirles algo acá.
Bueno, mientras tanto que la profe busca el recurso, yo quisiera responderte algo, Joan. Por ejemplo, en los aspectos biológicos, si nos devolvemos en la presentación, en todo lo que venía hablando el profesor Carlos, de los niveles de cortisol, todo el sistema neuroendocrino, o sea, todos esos aspectos que hablamos hoy, neuroanatómicos, neurofuncionales, de neurotransmisores, todas esas estructuras, todos esos neurotransmisores son los que van en esa parte, ¿sí? Ya, cuando están hablando de aspectos, digamos, psicológicos o de contextos, pues vamos a ver, por ejemplo, cómo se define el estrés como una respuesta adaptativa frente a una circunstancia, ¿cierto? Que el profesor Juan Carlos nos decía justamente que es una respuesta que se puede, digamos, normalizar, está bien sentir estrés, pero cuando se vuelve, digamos, patológico dañino es cuando mantenemos esa respuesta psicobiológica en el tiempo, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar allí? Que cuando nosotros estamos pensando que esa situación es totalmente amenazante, cuando tenemos un pensamiento que no concuerda con la evaluación inicial de la amenaza, estaríamos hablando de factores, digamos, psicológicos. También estamos hablando de situaciones psicológicas de privación, por ejemplo, social, económica, estar en contextos de violencia, por ejemplo, hacer la pérdida, tener pérdidas de trabajo económico, son factores psicológicos contextuales que van a influir de cierta manera en que se presente el estrés o en la depresión. Entonces, en lo biológico, piensan todo lo que Carlos y yo, ¿sí? En lo contextual, piensan esos factores externos del día a día que aportan a que la persona se estrese, se deprima, sea violenta. Por ejemplo, cuando está hablando de la agresión, yo les dije, empecemos con un caso curioso, el tráfico. Pues yo no sé si a ustedes les pasa si hay algunos que vivo aquí en Bogotá, Cali, aquí también donde yo vivo en Armenia, cuando hay un tráfico tenaz, la gente se vuelve otra. El que no insulta, insulta por la ventana, se baja con el machete, sale con el arma. Entonces mira que factores incluso de un tráfico puede afectar a que se dé una respuesta de estrés y agresión. Hay situaciones, por ejemplo, también relacionadas con los contextos laborales y demás. Entonces, ¿qué más trae la matriz? Pues me disculpas porque nosotros somos docentes del 16.4 Bueno, y tenemos diferentes Profe, actividades. sí, bueno, no les puedo una compartir. cosita. Sí, adelante, Joan. O sea, lo que su merced nos da a decir, porque es que como tal la guía nos explica muy bien toda la parte técnica, pero a la respuesta que usted me da respuesta de factores biológicos y psicológicos más como a lo que pues uno como persona, o en este caso como estudiante de psicología, entendemos, más no los conceptos técnicos que dice la guía. Un ejemplo, serotonina, dopamina, todo ese tipo de situaciones. Es más a lo que yo entiendo de factor biológico al estrés, a la agresión y esas cosas. Pues no es que, digamos, con una concepción personal, porque tú tienes que acceder a la lectura para poder dar una respuesta académica, porque yo pudiera tener una idea que de pronto no es muy acertada de que es un factor psicológico o contextual para la depresión. Entonces, por eso tú tienes que adentrarte en las lecturas para poder empezarlo como a definir. Pero sí, por ejemplo, factor psicobiológico, entonces cortisol. El cortisol, ¿qué es lo que hace o cómo funciona para que se dé la respuesta del estrés? O como yo les decía, la serotonina y la dopamina, ¿qué pasa con ella que hace que pueda correlacionarse con la depresión? Y así sucesivamente. ¿Qué otros aspectos de la matriz tienes allí, Joan? Bueno, profe, hay otro punto que les Sí, corresponde a ellos. Ah, continúa, Joan, listo. profe, nos habla de factores biológicos, ya logré entender, descripción del proceso psicobiológico, lo que ustedes nos dijeron, factores psicológicos, lo mismo, implicaciones en la salud mental, pues ya uno ya empieza a organizar más. Y al final dice programa de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Esos son como tal los pasos que nos habla cada tema de la guía. Y otra cosita sencillita es cómo organizo la tabla al final. Cuando me hable de un análisis cuantitativo y cualitativo, ¿a qué me debo referir? Bueno, mi profe, permíteme, yo le apoyo acá a Joan. ¿Listo? Bueno, Joan, en cuanto a la pregunta de programas de promoción, ¿verdad? De la salud y prevención de enfermedades, allí tú puedes, es como describir, ¿ya?
como qué técnicas, un ejemplo referente al estrés, ¿verdad? Creo que era lo que la profe les venía explicando, como qué técnicas pueden de pronto ustedes utilizar referente a esto. Un ejemplo, la meditación, la respiración consciente, ¿ya? Que les permitan de pronto enfrentar esos, digamos que esas situaciones que se les cognitivas que está presentando la persona a nivel de su salud, ¿verdad? Entonces sería algo más o menos así referente. En cuanto a lo que tú mencionas, para tú poder dar respuesta al análisis, tú debes dirigirte al gráfico que está en el foro colaborativo para que puedas comprender cómo tú vas a desarrollar ese análisis. ¿Listo? Ahí en el gráfico se te dan unas preguntas que tú las vas a responder de manera cuanti y cualitativa, y el anexo te indica cómo lo vas a estructurar allí. ¿Sí? ¿Sí me hice entender? Sí, señora profe, sí, ya empiezo a entender un poco mejor, porque la verdad estaba crudo, hace días estoy crudo porque solicitaba urgencias de Listo. esta web. Sin embargo, yo voy a tratar de compartirles, pero ya se los enviaré como al correo, un recurso que tengo por acá como de apoyo para que ustedes puedan tener una orientación más o menos cómo desarrollar este punto de la guía. ¿Listo? Sería perfecto. Profe Rosa, Sí, sería te Sí, mi hago una profe. pregunta. ¿La imagen que quedó tal cual como la revisamos? Sí, mi profe. Ahí ¿Y las preguntas también? Sí, señora. Vale, yo le quiero decir algo acá, porque, o sea, ¿por qué se coloca gráficas en esta? ¿Ustedes están viendo la gráfica en pantalla? Sí, señora. Vale. Profe, discúlpame, yo me tomo un momentico acá porque a mí me Dale. interesa bastante que ustedes hagan un muy buen análisis, porque mire, cuando ustedes estén más adelante presentando la Saber Pro, ustedes tienen que preparar desde ahora. Ustedes están tal vez primero, segundo, tercero periodo, pero desde ahora tenemos que trabajar en buenas competencias para desempeñarnos bien en las pruebas Saber, ¿cierto? Entonces, dentro de las pruebas Saber, ustedes van a encontrar análisis. Yo voy a dar solamente unos tips de cómo ustedes van a entender la gráfica, ¿sí? Yo voy a leer lo que seguramente ustedes tienen en los foros. Dice así, en un estudio se midieron los niveles de cortisol, adrenalina y noradrenalina y se les pidió a los participantes que reportaran su nivel de ansiedad y estrés antes y después de ser expuestos a un estresor. ¿Cuál es el estresor? O la entrevista estresante. A continuación, pues ustedes van a ver ese gráfico ese gráfico representa los resultados en donde se observa la relación entre los niveles de cortisol, adrenalina y noradrenalina y la ansiedad en la muestra de los participantes, ¿sí? Entonces, a partir de ahí se generan dos preguntas. Profe, si de pronto me equivoco en las preguntas, tú me corriges. La primera pregunta que se colocó allí o que usted analizar es cuál es el comportamiento de la hormona y los neurotransmisores. Recuerden que la hormona es el cortisol y los neurotransmisores es la adrenalina y la noradrenalina. ¿Cómo se comportan estos frente al inicio, transcurso y finalización de la entrevista? Recuerden que la entrevista es el estresor, ¿sí? ¿Qué relación hay? O sea, ¿ustedes qué pueden analizar a partir de esa gráfica? Y a partir de los resultados en esta gráfica y los conocimientos que ustedes tienen de psicobiología del estrés, por favor, describa el circuito neurohormonal, que fue lo que el profesor Juan Carlos les explicó en la web. Entonces, les quiero dar como unas claves. Y esto sí apúntenlo y yo espero que estén muy atentos porque esto les va a ayudar a que ustedes respondan de manera correcta. No les voy a dar la respuesta porque les estaría haciendo la tarea, pero sí los tips que ustedes deben tener en cuenta para poder responder a esta pregunta. Primero, quiero decir que recordemos que el estrés, como nos explicó el profesor Juan Carlos, pues es un sistema complejo en nuestro cuerpo que involucra tanto el cerebro, a las hormonas y que eso se conoce como el eje hipotálamo pituitario adrenal, ¿sí? Y también pues va a involucrar el sistema nervioso simpático porque el profe lo describió muy bien en las diferentes imágenes, ¿cierto? Que va a liberar adrenalina y noradrenalina. Entonces, todas estas sustancias preparan el cuerpo para enfrentar el estrés mediante la respuesta de lucha-huida. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? En la gráfica que tenemos delante, vamos a ver cómo se comportan esas sustancias en respuesta al estresor. En este caso, pues es la entrevista. Observen el eje que representa el tiempo, ¿sí? Que es el de abajo, que dice que está dividido como
15, de 10 a 30, de 31 a 45, de 46 a 60. O sea que más o menos la entrevista duró como 1 hora, ¿cierto? La parte de la izquierda es cuando inicia la entrevista. Mientras va avanzando la entrevista, mire qué pasa con los neurotransmisores y hormonas, y al finalizar, qué pasa cuando ya estamos terminando la entrevista. Hagan de cuenta en eso, ¿sí? Entonces, van a ver unos intervalos que están ahí divididos, y mientras que el eje vertical va a mostrar el nivel de ansiedad y estrés que va reportando la gente a la medida que va desenvolviéndose en la entrevista. Ahora, ¿qué vamos a analizar? Si nos fijamos en la línea que representa el cortisol, ¿qué color está ahí, chicos? Naranja, ¿cierto? Yo miro si sí, estoy viendo bien. Sí. Está en naranja, entonces vamos a apreciar cómo su nivel aumenta durante los primeros, digamos, minutos de la entrevista, alcanza un pico y luego disminuye, ¿cierto? Ahora miren la línea de la adrenalina y la noradrenalina. Ahí ustedes tienen que discutir cómo cada una de esas sustancias muestra una tendencia particular. Y ahí es donde ustedes se preguntan, ¿qué nos dice esto sobre el rol, sobre ese rol durante la respuesta al estrés? ¿Qué papel cumple esas 3 sustancias frente a la respuesta al estrés? Pregúntense en eso para que respondan las preguntas que la profe le planteó. Ahora, también es interesante observar cómo esos picos de esas sustancias coinciden o se diferencian entre sí y cómo esos cambios correlacionan con los niveles reportados de ansiedad. Entonces, miren qué pasa. Si todos tienen el mismo comportamiento y si tienen el mismo comportamiento, cuando ustedes lo analizan con el eje vertical, o sea, disminuye, aumenta la ansiedad, el estrés, ¿qué es lo que está pasando, cierto? Entonces, ahí podrían ustedes explorar qué significa la ocurrencia esos 3 neuroquímicos cuando suben y bajan en cómo se presenta el estrés y la ansiedad. Entonces, ahí vamos a hacer eso, ¿sí? Y vamos entonces un poco a conectarlo también con la teoría, porque vamos a mirar, relacionemos estos patrones con lo que ya sabemos y lo que venimos estudiando sobre la psicobiología del estrés, o sea, cómo se alinean esos datos del circuito neurohormonal con lo que ustedes vienen estudiando, y piensen cómo el hipotálamo le da señales para que se liberen las hormonas, que estimula la pituitaria y así sucesivamente. Entonces ahí ustedes van a estudiar todo ese circuito y lo van a explicar, ¿vale? Entonces, pues eso es lo que yo les quería un poco como dar de indicio. Obviamente no puedo dar la respuesta en concreto porque pues estaría haciendo la tarea, pero ojalá que estos indicios les ayuden un poco o los centren en qué aspectos ustedes se deben de fijar en la gráfica para conducir una respuesta adecuada a las 2 preguntas que ha planteado la profe Rosaura. Ahora sí, discúlpenme que me tomé del atrevimiento pues como de retomar eso, pero de pronto puede que varios de ustedes tienen. Gracias, mi profe, te agradezco mucho. Entonces, no sé si hay alguna otra pregunta, si no, pues vamos cerrando la web. Sí, antes recordarle que en el chat está la asistencia, por favor, vayan diligenciándola. Adelante, acá aparece mi nombre. Buenas noches. Tutora, una pregunta. Es que he presentado problemas para abrir la referencia de psicobiología del estrés. No sé Sí. si sea la única persona que tenga problemas mira o que, para todos. sí, gracias por recordar. Sí, evidentemente, pues hemos notado que están presentando una inconsistencia, pero ya estamos en procura de eso. Ya apenas lo tenga, pues yo les estoy informando a ustedes por el correo interno o mensajería de campus, entonces estén atentos allí. ¿Vale? Ajá. Listo, sí, señora, gracias. Listo. Bueno, ok, muy bien. Buenas noches, una pregunta. Sí, adelante. O sea, para la publicación en el foro hay que responder las preguntas que usted dejó, la tutora dejó en el foro, ¿verdad? O no entiendo ahí. ¿Te refieres a la gráfica? Porque abajito hay 2 preguntas. Sí, mira. O sea, esas las respondo en el foro. Efectivamente, pero recuerda, si todo lo que ustedes vayan avanzando en el desarrollo de la actividad, ustedes deben ir reportándolo al foro, ¿ya?
pero eso debe ir Ok. anexado en la matriz que yo les venía indicando, en anexo 1, ¿ya? Ahí ustedes deben ir consolidando esa respuesta. Ahí hay un espacio al finalizar que está dispuesto para que ustedes, digamos que aborden este punto de la actividad, ¿ya? Ahí les indica donde ustedes deben pegar obviamente la gráfica y adicionalmente pues ustedes deben hacer ese análisis. ¿Listo? Entonces revise el anexo que él te va orientando cómo debes ir desarrollándolo. Vale, gracias. ¿Listo? Entonces, no sé si alguien más tenga algo por... Buenas noches. ¿Sí? Yo, buenas noches. Adelante. Profe, yo tengo una pregunta, digamos, en cuanto a los estos en el foro. O sea, tú dices que tenemos que hacer como un debate con los compañeros, pero pues en mi grupo tienen la costumbre de aparecer un día antes de entregar la actividad. Entonces, ese es igual, o sea, llegado el caso de que no comente ninguno antes de los 3 días, digamos, del cierre del foro, no, o sea, no hago ningún debate. Bueno, no nos adelantemos a los acontecimientos, esperemos que todos participen y en un caso dado que tú veas que faltando unos días, no sé, me escribes ya y miramos la forma en que tú puedas pues también participar, porque la idea es que tú puedas también debatir en consecuencia lo que cada uno de ellos haga. Entonces tú me escribes en un caso dado y miramos la forma de que tú puedas cumplir ese punto. ¿Listo? Dale, profe. Sí, es que en la actividad pasada un compañero me escribió un día antes y yo ya había entregado la actividad. Y pues realmente no, ni siquiera Pero no no, nos ya no se podía. adelantemos a acontecimientos, en un caso dado, pues me escribes y buscamos la forma. ¿Listo? Dale, profe, gracias. Bueno, ok. Bueno, no sé si alguien más tenga algo por preguntar, si no vamos cerrando pues de una vez la web. Vamos a tomarnos la foto, por favor, vamos a encender cámara, vamos a vernos las caritas. Y ahí hacemos la fotito. Espero que todos hayan diligenciado la asistencia, ahí se las estoy compartiendo en el chat. Listo, vamos a conocernos y a reconocernos los que ya nos conocíamos. Profe, no sé si tú, profe Jennifer, si a ti te parece ya la mayoría de los estudiantes, porque es que mi internet es un poquito pesado, entonces no puedes hacer el captura, me apoyas con eso. Porque solo veo 3 caritas. Sí, anímense a encender las cámaras. Sí, Yo sé que creí que estamos era mi cansados, internet. con ojeras y eso, pero Sí, así estamos lindos, porque demuestra lo mucho que trabajamos, estudiamos, somos papás, hermanos, y este es un espacio de es. confianza de ustedes. O sea, este espacio se crea es para ustedes, entonces encendamos las cámaras para sentirnos un poquito más cercanos. Claro, sí, es mi profe. Bueno. ¿Listo? Vamos a sonreír para la foto. Bueno, listo, ya acá hice una captura también. Bueno, como les decía, espero que todos hayan diligenciado la asistencia. Pues de antemano darle los agradecimientos a nuestros profes, ¿verdad? Yo creo que la explicación de ellos fue muy pertinente y va a ser de mucha ayuda para el desarrollo de la actividad, ¿verdad? Entonces ahí vamos aprendiendo cada día. Mi profe, de verdad les agradezco a todos ustedes. Sé que esto es extra al trabajo de ustedes, pero muy agradecidas por el apoyo, de verdad que sí. Y desearles pues a todos que tengan una feliz resto de noche, que descansen. Gracias. Que estén muy bien todos. Chao, chao.